Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Hoy vamos a tener dos expertos en el tema de la construcción después de los acontecimientos que se han registrado en varios sitios del país que nos han dejado la infraestructura vial con daños, las construcciones de vivienda expuestas y todo lo que tiene que ver con la industria en una mirada permanente por las lluvias de los últimos días. Hemos tenido una relativa calma porque se suspendió el temporal y no nos ha afectado. Pero ojo que estamos expuestos a que en los últimos días de octubre llueva y noviembre también es un mes con muchas precipitaciones. Veremos el hoy y el mañana con nuestros invitados. Ingeniero Gustavo Boquín con nosotros, presidente de la Cámara Hondureña e Industria de la Construcción, y el director ejecutivo, el ingeniero Silvio Larios. Y en principio quiero revisar el tema vivienda, porque ya sabemos cómo está la infraestructura, pero la vivienda ha sido severamente dañada por este temporal e incluso, ingeniero Boquín, tenemos registro de inundaciones de severas a graves en sitios que no se habían registrado este tipo de hechos a nivel de Tegucigalpa. Y aquí muy cerca de la ciudad, entre Tegucigalpa y Santa Lucía, en la zona de Sarabanda, soluciones habitacionales prácticamente destruidas. Buenas noches. Buenas noches, Chendo. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Bueno, la vivienda, recordemos que ya tenemos 18 meses de que prácticamente ha sido abandonada por este gobierno. Al no tener fondos Banprovi, pues todos los programas de vivienda se detuvieron. La creación de nuevos proyectos de vivienda se detuvo también, se ralentizó. Estimamos una pérdida de más de 18,000 viviendas este año que no fueron construidas. Y eso ha generado una presión sobre la población para buscar un techo. Y eso quiere decir que la gente se está yendo a vivir a lugares que son inadecuados para vivir o se han concentrado en lugares donde no tenían la suficiente capacidad de soporte de las estructuras para colocar más peso. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el barrio El Reparto, donde la gente está construyendo sobre un tercer y cuarto piso cuando las cimentaciones no son adecuadas para eso, cuando el suelo no es adecuado para eso. Al no tener nuevos proyectos habitacionales, hacemos que la gente se aglomere sobre puntos que ya tienen construcciones. De hecho, aquí en Tegucigalpa es muy común la expresión, ya construí mi cuarto. ¿Te has fijado que la gente tiene eso? Porque no puede hacerse de una casa. Entonces tenemos ciertas concentraciones de gente en barrios populosos y eso nos lleva a problemas de agua potable, problemas de drenaje, problemas de aguas lluvias, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ha pasado? No tenemos una verdadera política de vivienda una verdadera política de Estado en materia de vivienda que nos ayude a paliar toda esta situación. Pero esto es lo que tenemos como planificación, que es la lógica. Ustedes, los ingenieros civiles, tienen esa visión. Pero ¿qué de esa zona donde se está construyendo bajo este esquema que usted me señala? Que no hay una supervisión, que incluso las alcaldías municipales que intentan tener un control sobre el desarrollo urbanístico no lo logran porque estamos acostumbrados a construir porque tuvimos la oportunidad, pero no lo hacemos bajo la supervisión de los que conocen. Usted me señala la zona del Reparto. Es una zona que está cerca de una falla en Tegucigalpa. Y así podemos ir encontrando otros sitios donde se está construyendo porque yo quise, así lo vamos a decir, y porque tengo la oportunidad y no consultamos al que puede orientar y al que debe, por otro lado, dar el permiso, ingeniero. Sí, y muchas veces no se escucha, Chendo. Te voy a dar un ejemplo. La ciudad de San Pedro Sula tiene un plan de ordenamiento territorial que costó casi 80 millones de lempiras y fue engavetado por la actual municipalidad. La municipalidad de Tegucigalpa en este momento no contamos con un plan de manejo de la ciudad actualizado. Entonces estamos construyendo sin orden.
Y ETA y OTA, si todos recordamos ETA y OTA, puso un nuevo nivel. Y eso estoy hablando de forma literal. Los names de los ríos, o sea, los niveles máximos que alcanzaba un río, lo que en el tierra adentro llaman el corte del río, la vega, donde se veía el corte, todo eso fue desplazado por el cambio climático. ETA y OTA fue un aviso de, hey, van a venir precipitaciones pluviales más fuertes, ese nivel ha subido y han pasado prácticamente 5 años y no hemos planeado, no hemos generado nueva infraestructura, no tenemos un debate abierto de cómo mejorar y proteger nuestra infraestructura en las ciudades para protegernos. Estamos llenos de problemas, Chendo, en el tema infraestructura, que es transversal a toda la economía, porque vos necesitas una carretera, que es infraestructura para llevar el producto al consumidor final, necesitas hospitales para mantener la salud de todos los que producen en el agro, en la industria. Entonces, la infraestructura es transversal a toda la economía, pero no hemos tenido un debate serio y claro de decir en qué estamos mal y qué debemos de mejorar. Nosotros actuamos por reacción. Ahorita estamos metiendo una alcantarilla en la carretera, y al decir estamos metiendo me refiero a la municipalidad y hablando a todos como ciudadanos de Tegucigalpa. Estamos instalando una alcantarilla nueva en un tramo de carretera entre Tegucigalpa y Santa Lucía. Es reactivo porque falló y colapsó la estructura y la estamos reparando lo más rápido posible. Se hizo un estudio de que esa alcantarilla es lo suficientemente grande para las nuevas lluvias que vamos a tener. No se hizo. Estamos reaccionando. Entonces, esa alcantarilla... Esto es para el problema de Santa Lucía. Pues de Santa Lucía, que es exactamente el que tienes ahorita en pantalla. Entonces, eso no te podemos decir si se hizo ese estudio. Yo creo que no lo hicieron porque esos estudios tardan cierto tiempo en hacerse. Entonces, somos reactivos. No está mal que la estemos arreglando, pero ¿qué vamos a hacer a futuro? ¿Cuándo vamos a cambiar esa alcantarilla para que soporte una lluvia intensa como las que de ahora en adelante se van a dar? Somos uno de los países más vulnerables al cambio climático y de eso no se está hablando. Aquí hay un punto, ingeniero Silvio Larios, y buenas noches de paso, y es, solo quiero volver al tema de la vivienda, porque al final es el sitio donde se produce el descanso de una familia que con sacrificio la construyó. Y concentramos el patrimonio de los hondureños en nuestra vivienda. Que ese es el otro punto. Estas viviendas hay que revisarlas. Las que aún son habitables, no sé cuál es el parámetro que ustedes recomiendan y qué se debe hacer. Vuelvo al sitio de Sarabanda, aquí en Santa Lucía. Como podemos tener el comparativo de lo que pasó en Chalmeca, Copán, de lo que ocurrió en aldeas de Valle de Ángeles, en Lepaterique, aquí en la zona del Reparto. Se revisan esas viviendas para volver a habitarlas. ¿Cuál es el esquema que se debe seguir para la seguridad? Porque hoy hay lluvia, mañana puede ser un movimiento sísmico, un temblor, como le decimos popularmente nosotros. ¿Qué dicen los registros y los perfiles de construcción para estas viviendas? Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches y siempre un privilegio, un honor de estar aquí en tu programa dirigiéndonos acá a nuestro gran país, Honduras, y a todo el mundo. En efecto, el tema de vivienda ha sido pues muy problemático, el tema de planificación, pues en relación a lo que está sucediendo, más ahora con el tema climático, porque la realidad de las cosas nos hemos sentado en nuestros laureles, teniendo la responsabilidad nosotros como autoridades que efectuar ese tipo de análisis, revisiones de manera periódica, de manera constante, no se ha hecho así. Bueno, ya está la leche derramada, ya tenemos la situación en las diferentes colonias. Una de las primeras consultas que yo formularía es ¿por qué seguimos permitiendo que la gente o las familias regresen a esas zonas donde ya se ha reportado el daño que hemos visto? Pero de igual manera también podemos autorresponder que al no proporcionárseles un tipo de solución razonable, estas personas van a regresar siempre. Si no, tenemos el ejemplo de la gente de la colonia Guillén, que creo que la solución era tirarlos allá por la salida de Olancho, ¿verdad? Que eso prácticamente les iba a cambiar toda su modo de vida
y obviamente ellos regresaron a pesar del riesgo que sabían que iban a correr. Pero entonces, bueno, ¿dónde están las autoridades en este caso municipales? ¿Dónde está Copeco? Que deberían de estar, tienen cuerpos de ingenieros, deberían de estar haciendo esa revisión, ese análisis, porque esas zonas definitivamente tienen problemas geológicos, definitivamente están saturados esos suelos y no podemos continuar de esa manera. Si no tenemos ese plan maestro, entonces, ¿qué les vamos a ofrecer a estas personas? No tenemos algo alternativo de donde se pueda construir. No tenemos el apoyo a los programas, a la ley de vivienda que ya existe y que jamás se puso a funcionar, que tanto necesitábamos, porque es ley de vivienda y asentamientos humanos. Se trata de un tema bastante sensible y esperamos nosotros que para el próximo gobierno, o sea, quien sea que llegue, le tomen la verdadera responsabilidad a este tema. Así como pues también se está haciendo en cierta manera, aunque reactivo, ¿verdad?, no preventivo con el tema de lo que hay que hacer en relación a toda la infraestructura. Porque si se está cayendo estas viviendas aquí cerro arriba también, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que va a pasar más abajo? ¿Cómo estamos trabajando todo lo que es el sistema de alcantarillados? Que ese es el otro problema, porque nosotros solo vemos lo macro del hecho. Aquí nos acompañan con unos videos, pero hay otros elementos que nos llaman la atención, ingeniero, que usted nos señala. Y ojo, esto es para todo Honduras. No es un asunto de Tegucigalpa, de Comayagüela, de San Pedro Sula, es de todo el país. Ese punto que usted me señala, el tema de los acueductos, que hay que revisarlos, agua potable, embaules, agua, lluvias. Los embaules que se están haciendo de manera no autorizada por también las comunidades, colonias como las colinas, el hogar. La gente en su patio trasero, cuando dicen, ahí tengo un barranco, lo voy a aprovechar, pero le van cortando también la sección hidráulica al río, y el río o la quebrada, por muy insignificante que se vea, en el momento, así como estamos, también va generando problemas. Ahora, aquí los paro. Me gustaría la intervención de los dos, porque están en la industria de la construcción. ¿Qué grado de responsabilidad tienen ustedes como profesionales de la ingeniería? Porque hablábamos de la ausencia en unos casos, pero vamos al sentido contrario, la responsabilidad de algunos constructores que dicen, bueno, aquí podemos levantar un muro con estas y estas especificaciones. Para esto que me dice ingeniero Lario, construyen, pero robamos cauce. Pero en ese sentido, Chendo, a mí me gustaría aclarar algo. Eso es una industria de la construcción no formal. ¿Qué pasa cuando estas colonias tienen un cauce, tienen una servidumbre? En Honduras no se respetan las servidumbres. Todo el mundo trata de apropiarse de la servidumbre. Ya hay hasta acuerdos no escritos que si una propiedad comparte servidumbre con otra, nos la vamos a dividir por la mitad para no tener problema con el vecino. Esas servidumbres se han perdido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no pueden solicitar un permiso de construcción para hacer esa obra, contratan personal independiente, llamémoslo así, de la industria de la construcción, maestros de obra, albañiles, no contratan a un ingeniero, a un profesional de la construcción, porque al construir esa obra y firmar como responsable de esa obra, pues tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad y puede ser vetado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras o multado o hasta sancionado y perder su número de registro si esto llegase a mayor. Entonces no se arriesga a hacer esto, también es un tema de ética. Entonces aquí lo que pasa es que muchas personas aprovechan esos espacios, cortan la sección de hidráulica de esos cauces, pero lo hacen de manera informal. Ahora, y las alcaldías, que abro esa gran interrogante, ¿qué hacer cuando se registran este tipo de construcción? Porque aquí más de tener la crítica, ingeniero Larios, es orientar, saber invertir el recurso, porque al final todos soñamos con tener nuestra vivienda o allá nosotros, o una ranchita, y es un gasto el que tenemos. No, definitivamente, pero fíjese que bueno, si regresamos al tema de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que podríamos hacer. Para nosotros también como Cámara de la Construcción tenemos a disponibilidad cantidad de productos y estamos la mayor parte del tiempo buscando capacitar a esa mano de obra. Nosotros tenemos programas, tenemos un centro tecnológico de la industria hondureña de la construcción, damos bastantes cursos, de hecho estamos proyectando a jóvenes para que tengan una posibilidad
de incursionar en esta área de la industria de la construcción, en el área de albañilería, de soldadura, electricidad, plomería y cuantas otras disciplinas más, con el cual pueden mejorar sus capacidades y entender un tanto más de que por qué se hacen las cosas como se hacen en la industria de la construcción. Ahora, en la parte también profesional, o sea, la parte académica, los ingenieros, nuestros arquitectos, también hemos tenido nosotros acercamientos con las máximas autoridades, también hemos suscrito convenios a manera de que podamos generar una incidencia de qué es lo que estamos detectando nosotros dentro de lo que corresponde a las prácticas de la industria hondureña de la construcción para mejorarlo. No están saliendo del todo bien los muchachos. Entonces estamos nosotros generando aquellas incidencias, viendo los desafíos que podemos tener para que se mejoren y al menos en ese lado la responsabilidad de lo que nos corresponde, o sea, el lado formal. Y también podríamos decir que de una manera transversal con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y de arquitectos, con el cual también tenemos un trabajo muy cercano, con un comité interinstitucional para poder mejorar. O sea, dentro de lo que nos corresponde, estamos buscando y estamos haciendo una diferencia en lo que corresponde ahí. Ahora las alcaldías, bueno, tienen departamentos de ingeniería, departamentos de supervisión, deberían de estar más, como bien decimos en buen hondureño, ojo al Cristo con ese tipo de actividades que se están haciendo, pero simplemente reaccionamos o por no meterse a problemas con el vecino o porque fue muy problemático, seguimos permitiendo que ese desorden se realice. ¿Cuál es el grado de informalidad que se tiene? El grueso de la industria de la construcción, lastimosamente, o sea, de lo que se desconoce, puede estar en un 60% de todo lo que se genera. O sea, todas esas personas que están construyendo en los barrios, aldeas y todas esas zonas que son escondidas y de repente uno ve cómo van floreciendo esas comunidades, pero no lo están haciendo de la manera adecuada. Ellos se escudan en las famosas, como dicen, patronatos. Ellos buscan a unos cuantos albañiles que no vamos a desconocer que tienen buenas capacidades, pero no tienen el conocimiento completo en relación a qué es lo que pueden hacer en el punto preciso donde lo van a hacer. Hay otro punto, para no perder esta línea, ingeniero Gustavo, el tema de la infraestructura complementaria. ¿Cómo revisarla en este momento? Y que ya lo decía Silvio, tema de acueductos, agua potable, alcantarillados, cunetas. Todo esto hay que revisarlo. Entiendo, me encanta que hayas empezado esto con el tema de la vivienda porque es como el átomo de este gran cuerpo, la parte más pequeña de este gran cuerpo que es toda la infraestructura. En este momento todas las alcaldías de Honduras tienen secuestrada la industria de la construcción para ofrecer mejores servicios y productos debido a que la tramitología es tan extensa. La normativa es tan rigurosa y tan cara de aplicar que la gente común no tiene acceso a eso. Entonces empiezan a construir sus viviendas poco a poco. La concentración de 10 viviendas te genera que necesites una sección de desalojo de aguas lluvias más grande. 2 cuadras más abajo ya no tienes 10 casas, tienes 100. Eso la velocidad de concentración del agua, que es un concepto en ingeniería muy importante porque te puede destruir una carretera, como ya se ha visto. La velocidad que toma el agua pues, es destructora como una bomba. Lo hemos visto en cerros, ha llevado puentes, ha hecho desastres en Honduras. Ese concepto de velocidad del agua se acelera a medida vas construyendo, porque el agua no tiene cómo que la detenga o que la absorba. Ahí podemos ver este caso de Sarabanda. Estas viviendas tienen que ser objeto de una revisión sí o sí una vez que el nivel ya logró bajar. Sabemos de la dificultad de los propietarios que van a querer volver, pero deben pasar una revisión del experto. Y no solo una revisión. Ok, asumamos que la estructura soportó la inundación y no tiene un daño estructural superior y que puede rescatarse. ¿Qué vamos a hacer para que no se vuelva a inundar? Y eso ya le compete a la municipalidad de esa localidad, sea el Distrito Central, sea Valle de Ángeles, sea Santa Lucía. Entonces aquí lo importante es realmente que las alcaldías se sienten junto con la industria de la construcción y busquemos crear una normativa y que realmente se apegue a la capacidad
de nuestro país, a que se apegue a la idiosincrasia de nuestro pueblo, que se apegue a literalmente lo que nuestra gente puede pagar para que sea más fácil construir y por ende va a ser más barato construir. Muy bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, voy a seguir con este tema porque hay que tener el énfasis del caso porque es un asunto de inversión. Muchos de los hondureños tienen sus recursos y, insisto, sueñan con su vivienda. Se está construyendo mucho en lugares donde antes se cultivaba. Eran extensiones y grandes labranzas donde se sembraba maíz, frijoles y hortalizas. Pero por asuntos económicos se están vendiendo estos sitios y se construye. Son los mejores sitios estos. ¿Quién los revisa para que una tierra que era rica para cultivo ahora es zona donde se construyen viviendas? Ya me van a explicar los riesgos que tenemos. Pausa. Seguimos esta noche al banquillo. Se está construyendo mucho en lugares donde eran sitios óptimos para los cultivos. ¿Qué procedimientos se deben llevar? Porque en muchos de ellos incluso habían canales de irrigación antes. Bueno, Chendo, mira, la corteza terrestre es como que agarres un pastel y lo cortes así y lo veas de lado. Tiene distintas capas. Entonces, los suelos de cultivo por lo general solo son 30 a 50 centímetros de profundidad. Las selvas, que es donde durante miles de años ha caído material orgánico y se ha creado una capa pues, fuerte, podrá llegar a 1 metro cuando mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos agarrás una zona que fue una cañera, por ejemplo, que en San Pedro Sula, en la zona del Gran Valle de Sula, se construyen colonias grandes sobre ex cañeras, lugares donde ven caña. Pues, ¿qué es lo que pasa? 30, 40 centímetros después, el estrato cambia y ya se ve qué hay abajo. Para eso se hacen perforaciones, se hacen análisis y después de esos 30 centímetros, que es lo que por lo general nosotros quitamos con los tractores para descapotar, que es un término muy común, pues ya se empieza a analizar qué tipo de suelo hay. Si es un limo o un suelo muy blando, se pueden hacer trabajos de mejorar el suelo con cemento y con algunas tecnologías y se solidifica. Si es roca, pues mucho mejor para el constructor, para los cimientos, más caro para el constructor para meter los sistemas de drenaje y saneamiento. Entonces es un balance que la técnica y la academia nos ayudan a valorar a los constructores de campo para dar la solución más óptima y más económica. Vamos ahora en el tema de puentes y carreteras. Hay puentes que las corrientes los han sobrepasado. ¿Hay que revisarlo ya, ahora que bajaron los cauces, o hay que esperar que termine el invierno? ¿Cuáles son los parámetros, Silvio? Esto tiene que ser permanente. Es una actividad No, permanente. estamos claros. El ¿verdad? problema es que la misma falta de recursos en la alcaldía o en el mismo estado no provoca Quiere que te diga una cosa, que eso podría ser una excusa. este orden. Pero no es falta de recursos, es falta de planeación. Más que nada, porque si no tienes tan pocos recursos, tenemos tenemos a las academias, ¿verdad? Que también pueden poner a disponibilidad a jóvenes que ya van a estar por graduarse, que ya pueden también ser debidamente dirigidos a hacer un trabajo social, obviamente con el seguimiento de algún experto, como para poder ir cubriendo una mejor área, ¿verdad? O sea, Pregunto esto, Silvio, porque, o corríjanme ustedes que están en la industria, pero en lo que yo he observado, allá en una rara ocasión hemos visto a profesionales, que efectivamente los tenemos y con muy buenas calificaciones, revisando una estructura, un puente, perforando y viendo si esa columna se encuentra aún en terreno sólido, que no hay riesgo. Digo esto de puentes y es en general de las carreteras, por el peso que tienen que soportar de los vehículos, que ese es otro tema, que aquí no medimos el peso y tenemos rastras que deben llevar 2, 3 toneladas y le meten 6. no se regula, es muy correcto. Hay debiendo y existiendo leyes para eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Y no te has preguntado tampoco con aquellos puentes Bailey que se construyeron en los tiempos del Mitch y que todavía están dando servicio. Bueno, aquí en Tegucigalpa incluso tenemos uno en plena unión de Tegucigalpa y Comayagüela. Tal vez hayan hecho alguna revisión, ¿verdad? Pero no se nos ha hecho tan visible
los reportes, resultados. Ya viste lo que sucedió ya también en la salida para Valle de Ángeles, que hubo un incidente también ahí, que se cayó un tramo y gracias a Dios no pasó nada. Fue antes de Semana Santa. Ya en el lado de Choluteca también anduvimos por ahí y preguntando, de verdad, que cómo está la actividad de revisión de las condiciones del puente, que por muy acero y muy, como le puedan decir, titánico que sea, no es que vaya a ser permanente, hay que darle algún tipo de mantenimiento básico, preventivo, y con todo el resto de los, no sé, me podría equivocar, algunos 1.600 puentes que existen dentro del inventario nacional. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando un tramo queda desconectado, una región queda prácticamente aislada. Eso es bastante feo para las comunidades, implica una gran cantidad de recursos para reinvertir en lo que es la reconstrucción, y hay veces que simplemente se trata de estarle dando ese mantenimiento rutinario preventivo. Recordemos también, ¿verdad?, que las cuencas de los ríos cambian con temporada tras temporada. Algunas hay que mejorarlas, otras hay que estarlas cuidando. Ya creo que el presidente Boquín les va a comentar también de qué es lo que estamos haciendo nosotros, alertando antes de que las cosas sucedan por el mismo tema. Prevención, planificación de trabajo que se tiene que estar haciendo por todo el país. Los bordos del Valle de Sula. Nosotros estamos realizando, ya que no vemos esa actividad constante que se debería de estar haciendo. Es más, la Comisión del Valle de Sula desapareció. No sabemos cómo se está llevando eso a cabo, pero lo que vemos es muchas veces que solo están moviendo tierra. Eso requiere de alguna ciencia, de una tecnología, de trabajo bastante profesional al respecto, ¿verdad? Pero así como este tema, tenemos otra gran cantidad de temas, ¿verdad?, que como Cámara de la Construcción estamos buscando generar esa incidencia en nuestras autoridades. ¿Hay recursos para el mantenimiento dentro de los renglones presupuestarios o este es un fondo que no existe y más bien se improvisa sobre la marcha cuando tenemos estas emergencias? Deberían, porque la verdad de las cosas en el mes de... Sobre todo octubre, septiembre, octubre y quizás los primeros días te voy a de comentar. noviembre, partiendo de las experiencias de FIFI en septiembre, de Mich en Todo eso, octubre, a finales de mes. Mira, te voy a comentar que nosotros estuvimos reunidos ahí con unas de las autoridades allá por el mes de abril y de hecho, ¿verdad?, estábamos viendo cómo estaban las proyecciones presupuestarias para final del año y preguntamos cómo estaba el tema para la atención de las emergencias. Dentro del presupuesto no había prácticamente nada asignado, ¿verdad?, dentro de lo que nos comentaron. Y no es de que ahí vamos a ver cuando se den las emergencias para ver qué asignamos. Si hacemos un buen trabajo planificado también para poder tomar las medidas correctivas, preventivas, ¿verdad?, antes que nada, de todo lo que son las obras de infraestructura, no se debería de estar invirtiendo tanto. Siempre hay que invertir, ¿verdad?, pero no tanto para emergencias. ¿Qué es lo que pasa con las emergencias? Luego salen esos PCMs que no tampoco queriendo decir de que son mal manejados, pero deja mucho mal sabor con la opacidad que se puedan manejar los mismos, la eficiencia del uso sobre los mismos, ya ha pasado, ¿verdad? Y lo que no se quiere es que haya ese, no lo digamos tampoco como despilfarro, pero un mal uso de esos recursos que sí los deberíamos estar implementando en otro tipo de obras, pues en general. Y aquí, Chendo, fíjate que a mí también me gustaría comentar que muchas veces nosotros como sociedad tenemos la culpa, porque le exigimos a los gobernantes, a los políticos, que construyan más calles, que pavimenten más calles, que construyan más puentes, pero no nos ponemos realmente como sociedad a decir, tenemos la capacidad suficiente para darle mantenimiento a lo que ya tenemos, para que lo que ya tenemos se conserve a lo largo del tiempo y nos dé un mejor servicio. ¿No sería mejor tener lo poco que tenemos en óptimas condiciones y crecer poco a poco, en vez de pensar, de volcar el 80-90% de nuestro presupuesto anual en nuevas obras que una vez terminadas no les vamos a poder dar mantenimiento? Porque eso es lo que pasa en Honduras. Y este es un buen punto, porque aquí siempre ponemos como ejemplo la CA5, la que conocemos muchos de nosotros como Carretera del Norte. Allá hay un mantenimiento, pero ya sabemos por qué se genera esa condición, porque hay un pago
del ciudadano que usa esta vía de comunicación. Pero dejemos esa carretera. Vamos ahora, visto el ejemplo del ingeniero Boquín, a la carretera del sur, en la bajada a La Venta, la zona de La Venta, ahí hay hundimiento ya. Y es una carretera relativamente nueva. ¿Cómo se construyó por una zona de riesgo? Y aquí hago otro punto, eso porque yo lo he visto. Antes de o después del desvío hacia Reitoca, hay mucha corriente que está sobre el pavimento en plena carretera del sur. ¿Por qué no se hacen las correcciones del caso? Es que no es que se tienen que hacer las correcciones del caso. Mira, ¿O por qué se construyó ahí? Sería en todo caso. Yo te voy a decir una cosa. Cuando los expertos diseñan una carretera, hay una normativa internacional para construir una carretera. No es que se les ocurrió que debe de pasar por ahí, sino que evalúan distintas rutas y por ahí trazan la carretera. Porque la carretera, su fin primordial es unir el punto A con el punto B. Estamos de acuerdo. Si no unís el punto A y el punto B y construís la carretera por otro lado, de nada te sirve. Entonces vos tenés que buscar como ingeniero, como diseñador, la mejor forma de unir el punto A y el punto B. Y vas a pasar por puentes, vas a pasar por zonas de falla, vas a pasar por un montón de cosas. Y vas a diseñar la carretera con la solución particular para cada tramo. Pero como decía un maestro mío de carreteras, hoy terminas la carretera y mañana le empiezas a dar mantenimiento. Pero esa última frase suya no parece ser adecuada en nuestro idioma. No, mantenimiento no hay mucho. No hay mucho. Es más, ahorita el Banco Mundial nos está proponiendo un nuevo tipo de contrato que se llaman contratos crema, que te dicen, ok, Honduras, yo te presto hoy para que hagas la carretera entre Ceiba y Trujillo, pero dentro del mismo componente del crédito te van los primeros 5 años de mantenimiento. Imagínate a lo que ya llegó el Banco Mundial. Está tan consciente que nosotros no damos mantenimiento a nuestra estructura una vez terminada de construir, que ahora nos condiciona dentro del crédito y nos dice, aquí está el dinero para que la construya y aquí está para que le des mantenimiento. Este es un buen punto a seguir porque vamos por ejemplos. Y esto yo lo observo siempre que paso para el departamento del Paraíso. Está este problema de infraestructura, corríjanme ustedes, el sector de los chorros, que las eloteras, pasando el Uyuca. Desde que yo tengo uso de razón, ahí hay un hundimiento. Ahora mismo se volvió a fracturar esa parte de la carretera. He escuchado de expertos, yo de eso no conozco mucho, ustedes son los especialistas, que eso se soluciona con un puente en el sitio. Pero esto yo lo escucho desde que tenía... ¿Por qué no hacer el puente? 5 años. Entonces me pregunto, si sabemos que el problema ahí se corrige construyendo un puente, ¿por qué insistimos en lo mismo? ¿Y por qué la industria no le dice cuando van a licitación, señores, porque al final también se trata de colaborar? De repente puede llegar un ministro o un alcalde que no conozca, pero ustedes sí, aquí si invertimos 50 millones es botar el dinero porque se va a hundir. Sí, pero eso ahí lo han hecho, perdón, ingeniero, ahorita están en lo mismo otra vez, 25 veces y 25 veces se les ha hundido. Bueno, pero ahí te voy a hacer una analogía un poco tratando de hacer lo más simplista posible. ¿Por qué sigues reparando el vehículo que tienes que te está dando problemas y no te compras uno nuevo? Simplemente porque no lo puedes pagar. Ese puente es muy caro y aquí hay también una técnica económica para diseñar y darle mantenimiento a una carretera. ¿Por qué no el 100%? Si las carreteras de concreto son las que más duran y más nos gustan, ¿por qué no hacemos todas las carreteras de Honduras de concreto? Bueno, eso es simple, porque el volumen de carros que pasa por ese tramo carretero no justifica la inversión. En este momento, ese tramo específico que vos estás hablando no justifica la inversión de hacer ese puente y es mejor estarlo reparando, mejor bajo la perspectiva de los administradores actuales, es mejor estarlo reparando que hacer esa superestructura. Prefirieron mejorar el 99% de toda la carretera que está en este momento en construcción y que ya tenemos tramos que están dando servicio de primera y que quedó muy bonita esa carretera,
que concentrar el capital de inversión en ese pedacito. Entonces, ahí también hay que entender a la gente. No es que lo hagan por mala fe, no es porque lo hagan porque son incompetentes, sino que ellos también tienen que valorar y decir, mejor agarro el dinero, mejoro el 90-95% de toda la red y solo dejo ese problema para que a futuro lo podamos arreglar. Ojalá entonces no hay que que aquí, satanizar todo. Sí, entonces esperamos que aquí entre este concepto del Banco Mundial y que este acreedor sea un órgano que preste el financiamiento para ese puente. Le pongo solo este ejemplo porque lo vivimos con frecuencia quienes somos del oriente del país, pero igual en muchos sitios de Honduras estamos enfrentando estas dificultades de seguir construyendo donde se tiene claro que no se puede porque hay un error. Es como pensar que vamos a ir a construir soluciones habitacionales a la Guillén, aquí en Tegucigalpa. Correcto. Pues ya conocemos del error. Me decía, ingeniero, perdón. Sí, y quiero también recalcar en esto. La Cámara de la Construcción está desarrollando ya desde hace varias ediciones, varios años, congresos de vivienda, ¿verdad? Para precisamente hablar de esos temas importantes. Foros de infraestructura. De hecho, el martes 28 que viene, estamos celebrando un foro de que habla de lo que es innovaciones financieras y sistemas de pagos para obras de infraestructura. Precisamente por eso, porque queremos generar esa incidencia, que podamos observar en otra dirección y no estar haciendo siempre lo mismo. Pues ahorita es una oportunidad, pero genial, porque vienen autoridades, vienen nuevos alcaldes, nuevos diputados, y los estamos invitando. Va a ser allá en la ciudad de San Pedro Sula. Y otro de los puntos que nosotros también estamos analizando, en qué dirección estamos viendo precisamente para ver dónde se deben desarrollar los proyectos, qué tipo de proyectos y qué inversión realizar en base a todo el impacto que pueda generar en determinada zona, es el Consejo de Infraestructura Pública, que es algo que se está desarrollando a nivel mundial, en el cual no vamos a estar como la autoridad o el alcalde decidiendo qué es lo que se va a construir, sino que es un consejo que tiene que estar integrado por exautoridades, por autoridades actuales, inclusive miembros de los gremios profesionales de la industria de la construcción, economistas, y que podamos hablar y tirar ese plan maestro de una vez por todas. Muy bien. Silvio Larios y Gustavo Boquín con nosotros aquí en el banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. En nuestro cara a cara de hoy se nos volvió común una palabra muy propia de la construcción, los socavones. En los últimos días hemos tenido reportes de estas fallas en Tegucigalpa, en Santa Lucía, en San Pedro Sula. Bueno, en sitios que normalmente no se reportaban estos daños, también los tenemos ahora. ¿Producto de qué son estas fallas? ¿Cómo corregirlas? Nuestro cara a cara de hoy. Bueno, ingeniero Gustavo Boquín, ¿por qué se están registrando tantos problemas de infraestructura? Y es a nivel de todo el país, esto de los socavones en particular, que se nos volvió común estarlos mencionando como prensa. Bueno, ¿qué es un socavón? Para comenzar, ¿qué es? Bueno, un socavón, lo que llamamos socavón, analicemos la anatomía. ¿Qué hay en un socavón? Un socavón es un hoyo, se generó un hoyo. Quiere decir que algo falta. Antes había algo abajo que soportaba la estructura y eso desapareció de alguna forma. Y se asienta y se produce el socavón. Pero ¿dónde se fue esa tierra? Esa tierra estaba antes, ayer estaba ahí. Ustedes pasaban por encima de ella y no estaba el hoyo. ¿Qué pasó ese día, esa noche? ¿Por qué se formó el socavón? Bueno, básicamente se forma por dos motivos. Uno, ahí abajo había una tubería que estaba arrastrando material y esa tubería se vio sometida a una carga hidráulica superior a la que ya podía soportar porque estaba comprometida, y la presión del agua desplazó todo ese material y se lo llevó a otro lugar. Esa es una de las razones. Falta de mantenimiento. Y la otra es porque exactamente por ese punto, tal vez la estructura estaba en buenas condiciones, en óptimas condiciones, pero las condiciones de su área tributaria, del área que aporta agua en ese momento a esa estructura, se vio afectada por mayores
por concentraciones de agua más rápidas, aumentó la velocidad porque cambió las condiciones, construyeron más, deforestaron, N cantidad de motivos. Eso hizo que hubiera una sobrepresión sobre la estructura colapsó y se la llevó y se desplazó todo ese material. Un socavón, en resumen, es cuando se desplaza el material que estaba ahí por alguna de estas dos razones. Ahora, aquí hay un elemento y tiene que ver con la prevención. ¿Lo puede reportar esto la ciudadanía? ¿Cómo inicia para que tenga algo claro? Un leve hundimiento ya es un aviso, sí, independientemente que nosotros digamos, no, si es que aquí no ha pasado nada, porque escucho con frecuencia que algunos decimos, aquí soportó el Mitch, ya no pasa nada. Para Tegucigalpa y para San Pedro Sula y para el occidente hay que ir quitándonos eso de nuestro vocabulario porque el cambio climático nos ha hecho cambiar tanto que ahora en lugares que eran firmes, que usted se paraba sin ningún problema, estamos expuestos a que se hunda. Correcto. Ahora la referencia que toda la población debe de tener es Etayota, pero recordemos que con el cambio climático estas cantidades, estos perfiles de agua, de caída de agua, de precipitación están aumentando. Miren, muy poca gente sabe esto, Chendo. Etayota nos dejó una cantidad de lluvia de más o menos unos 700 milímetros de agua. ¿Y dónde afectó más Etayota? ¿Fue el Valle de Sula o es aquí Tegucigalpa? Fue el Valle de Sula, pero te quiero comentar algo. Etayota fue en octubre, noviembre de ese año y se generó esa precipitación. En enero, o sea, 2 meses después, llovió más en Ceiba que en Etayota y la gente no está consciente de eso. Cuando el puente Saopín se cayó, se construyó un vado provisional y se esperó que ese vado diera servicio lo suficiente para que se reparara el puente y diera paso. Ese vado se terminó de construir y una semana después fue destruido por un evento climático mayor que Etayota en cuanto a precipitación. Entonces, ¿qué es la lección? Que debemos de estar como ciudadanía atento, que debemos de reforzar el gobierno debe de reforzar el monitoreo tanto en sus estaciones pluviométricas, sus estaciones de control, la medición de los ríos. Y nosotros como ciudadanos debemos de cooperar con el gobierno y empezando por algo bien básico, Chendo, no botemos basura, porque esa basura va a los colectores. Y voy a hablar un hondureño muy básico. Ripiamos los colectores y no hay alcaldía que tenga el dinero suficiente para estar limpiando los colectores todos los días. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos de hacer 2 cosas para combatir el cambio climático y para garantizar la seguridad de nuestras familias. Número 1 es no botemos basura. Número 2, respetemos los bosques. Aquí hay un punto, Silvio, monitoreo. Eso es una cosa clave que debe estar presente en la mente del hondureño, en el que conoce. Y bueno, y en los que no conocemos al menos con una advertencia que la misma naturaleza nos da y está a simple vista. ¿Cómo prevenir esto de los socavones para cerrar el tema? Bueno, te voy a comentar algo. Más bien están todavía mucho más por venir porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que hay abajo de la superficie de suelo. En el área de Tegucigalpa, que ha sido construcciones prácticamente... Bueno, y otro elemento de Tegucigalpa, que no hay que olvidarlo, que lo arrastramos desde el origen de la ciudad. Tegucigalpa fue un centro minero y aquí hay mucha excavación en algunos lugares que ya lo hemos olvidado, pero que la historia ahí está, en sitios donde todavía hay huecos. Así es. Entonces, yo creo que la tecnología también está ya disponible para que se ha demostrado también en lo que se están identificando las tuberías, a manera de que se pueda hacer algún barrido y detectar en zonas pues, que han tenido evidencia sobre lo mismo. Y Tegucigalpa, que ya se sabe de esto, de hecho a mí también me pasó colaborando en un proyecto con un amigo, que prácticamente si no se fija, si no se hace una reparación menor, no se da cuenta del socavón que ya tenía en esa propiedad y si le hubiera caído su edificación de 3 pisos que era. ¿Verdad? Entonces, que hay que actuar ya, hay que actuar ya. ¿Verdad? No es de que, como siempre sucede,
aquí en nuestra realidad. Cuando estamos en verano, que el agua, que el agua, que el agua, que no hay agua, que no hay agua, que las represas no se llenan, que no se construyen. Viene el agua, se nos olvidó. El invierno que es al contrario. Y igual, y lo contrario con lo que es el invierno. Entonces, ok, ya va a venir la época seca, entonces empecemos a trabajar de manera ya constante, responsable sobre lo que tenemos que hacer. No es de inventar el agua caliente. Ya tenemos la cooperación de lo que son los, digamos, están los alemanes, aquí en el Distrito Central también han estado los japoneses, ¿verdad? De manera constante, identificando áreas que nos dicen, por favor, dejen de estar construyendo ahí, vamos a hacer algún tipo de obras de mitigación, pero no sigamos con el mismo comportamiento. Eso que estamos descombrando también los bosques. Y cuando se vienen ya, digamos, aquellas grandes laderas llevando piedras de muchas toneladas que a su vez van moliendo y destruyendo todo lo que es abajo, van destruyendo secciones de cauces que eran naturales para poder derivar el agua hacia los puntos donde deberían de ir. Entonces, la gente que también, cuando estamos hablando de aquí en lo que es la capital y están construyendo arriba, entonces de repente están haciendo algún relleno y están tapando drenajes que eran naturales y todo eso va afectando. Orden, planificación es lo que estamos necesitando más que nada. Silvio Larios y Gustavo Boquín están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo esta noche con el ingeniero Silvio Larios y Gustavo Boquín. Estemos claros que va a haber mucha actividad de construcción en estos meses. Reparación, actividades a nivel de las corporaciones municipales en todo el país. Presupuesto. Bueno, ¿cómo manejarlo para volverlo efectivo? Aquí a mí se me ocurre ahora decir, las represas son urgentes para esa contención de una cantidad de aguas sin precedentes en el Valle de Sula, aquí mismo en Tegucigalpa. Esa represa de Morolico haría un favor maravilloso a los habitantes de Choluteca, pero seguimos esperando. Bueno, aquí me gustaría dividir en dos el tema. Primero, es cierto, va a haber mucha obra que se debe de construir y que alguna de ellas va a ser emergencia, pero aquí el punto toral es que necesitamos el apoyo del gobierno en el sentido en que paguen en tiempo y forma. Yo insisto, nosotros somos como la tarjeta de crédito del Estado de Honduras. La industria de la construcción es la tarjeta de crédito del Estado de Honduras. No está mal que nos deban, es parte de la génesis de nuestro negocio que a la industria de la construcción el gobierno le deba mientras se están ejecutando los contratos. Pero así como una tarjeta de crédito, hay que pagarla en tiempo y forma. Nosotros no pedimos ningún trato especial. Nosotros lo que pedimos es que haya un apego total a lo consignado en el contrato que se suscribe entre los distintos entes del Estado y las empresas constructoras. No podemos estar mes y medio, 2 meses, 3 meses sin pago. Eso debilita a la industria de la construcción, pone en riesgo más de 390,000 puestos de trabajo y eso se debe a una mala planificación. ¿Cómo debe ser la contratación ahora que hay 500 millones disponibles para cubrir la emergencia? Más allá de que hay deudas de las alcaldías que no las podrán saldar a corto plazo porque no se les habilitaron las transferencias. Lo primero es que realmente esos 500 millones de lempiras estén disponibles y de efecto inmediato, porque teóricamente teníamos disponibles para este gobierno, para este periodo de gobierno de este año, 10,000 millones de lempiras y mira todo el calvario que hemos tenido. Yo te recuerdo, en este mismo programa, en este mismo banquillo, hace 6 meses, yo te dije que no se dijera a finales de año, o sea, hoy, que la industria de la construcción se iba a politizar o que íbamos a parar obra por un tema político o por estar en contra del gobierno. Eso no es así. El éxito de este gobierno es el éxito de todos nosotros. Lo mencionamos en este mismo programa hace 6 meses y les dijimos, van a tener problemas de pago porque no están teniendo una verdadera planificación financiera para pagar todo lo contractado en este momento. ¿Y qué estamos teniendo hoy, Chendo? 6 meses después está pasando lo que aquí advertimos hace 6 meses. Entonces, ¿vamos a poder cooperar en las emergencias y en todo lo que, como industria de la construcción, y en todo lo que está por venir? Sí, pero necesitamos disciplina en el pago de lo que se le deuda a todos nuestros afiliados. El tema de las grandes obras, la planificación, ¿cómo debe proyectarse para la nueva administración? Represas en el Valle de Sula, represas en Choluteca, construcción de acueductos nuevos en Tegucigalpa, por citar proyectos de gran envergadura para ayer. Velo,
esto lo puedes ver de varios puntos, inclusive el tema de las emergencias, cómo manejarlo, pero obviamente el tema no se consideró por parte del gobierno actual, si funcionó en gobiernos anteriores, cuando rápidamente se atendió una emergencia con un fideicomiso tripartita, que fueron de 600 millones de lempiras, me recuerdo. Los alcaldes estaban solicitando manejar esos recursos, pero no fue así. Fue una comisión que se manejó. Nosotros formábamos parte de la misma como Cámara de la Construcción y al final de esos 600 millones sobraron 100 millones. Si esto se lo hubiera dado así, como dicen, a discrecionalidad para nuestras autoridades, en aquellos momentos obviamente no hubiera resultado. Entonces, con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que si nosotros pudiéramos formar ese Consejo de Infraestructura Pública a manera de poder determinar esas grandes obras, dónde, cuándo, cómo y por qué efectuarlas, ¿verdad? Pero que no sea una cuestión política, que no sea una cuestión de antojadiza, en el cual pues se pongan cómo van a ser los sistemas de pago para que no existiera ese problema, podríamos solucionar. Mira, ya creo que hemos tenido hasta el cansancio iniciativas con aquel Honduras, ¿cuál era? Honduras 2020, 3030, yo no sé cómo era la cuestión antes, que se tenían interesantes programas de desarrollo del país, ¿verdad? Que el cual estaban muy interesantes, pero lastimosamente aquí viene un gobierno, viene el otro, no considera nada de las buenas ideas que se pudieron haber desarrollado por uno, ¿verdad? Porque ya las satanizan completamente. ¿Qué obra dejaría para la nueva administración que hay que darle seguimiento porque es buena, que se ha planteado ahora? Más que una obra, o programa o proyecto. Más que una obra, por ejemplo, algo que sirve para toda Honduras sería crear la autoridad del Valle de Sula. Pero no esa comisión ejecutiva que ya sabemos en qué terminó. Correcto, sería la autoridad del Valle de Sula, que permita definir dónde van las presas. Todos sabemos dónde van las presas, pero también hay que decir dónde es conveniente instalarlas. Entonces, decir en este lugar no van a inundar o van a inundar poco, van a funcionar, vamos a dragar, vamos a hacer X, Y, Z. Con eso, Chendo, estás protegiendo el 55% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿quieres un proyecto que trascienda gobiernos? Porque no lo vas a construir en 4 años, ni en 8, ni en 12. Tal vez es un proyecto a 20 años, es el Valle de Sula. Nuestra apuesta como industria de la construcción, como país y como sociedad debería ser garantizar que el Valle de Sula se deje de inundar y a partir de ahí hacer un análisis global de todos los municipios de Honduras, de los 298 municipios y crear las obras de infraestructura programadas a lo largo de 50 años para que en 50 años vos tengas un país de primer nivel, como planea Europa, como planean distintos países. Mientras nosotros sigamos haciendo las cosas a 4 años y nuestras autoridades queriendo salir en la foto, inaugurando obras que ni siquiera han terminado de pagar para salir bien en los medios de comunicación, mientras se siga actuando de esa forma, nuestro país va a seguir siendo lo que es en este momento. Muy bien. Gracias, Silvio. Gracias a Gustavo Boquín, miembro de la Cámara Hondureña de la Construcción, con la realidad que vivimos a nivel de país en este cierre de octubre. Hay que estar atentos, siguiendo los medios responsables como Televicentro y Emisoras Unidas, porque vamos a informar sobre el comportamiento del clima. Va a continuar lloviendo, según algunos pronósticos de expertos, a pesar de que se han calmado las lluvias en algunos sitios del país. Por su sintonía, muchas gracias.